Al filo de la intriga. El estratega que puso al gran imperio romano de rodillas. En el siglo III a.C., de las cenizas de lo que alguna vez fue el gran imperio macedonio, liderado por Alejandro Magno, nacía una pequeña nación llamada Cartago, en el actual Túnez, que poco a poco empezaba a crecer, amenazando a Roma con volverse una potencia competitiva en el norte de África. Por lo tanto, desde el año 264 hasta el 241, se libró la llamada Primera Guerra Púnica, en la que Roma salió airadamente victoriosa, marcando con firmeza que su creciente imperio en expansión era inevitable. Y a pesar de la derrota de Cartago, la moral de su gente se mantuvo firme, pues el gran líder, Amílcar Barca, siempre representó militar y estratégicamente a su pueblo, enfrentándose a las cada vez más poderosas tropas romanas. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. Y aunque Amílcar tuvo que firmar el Tratado de Lutacio, donde aceptaba su humillante derrota, en su sangre corría la firme promesa de vengarse de Roma, recuperar las tierras arrebatadas y, aún más importante, recuperar su honor. Y de la semilla de Amílcar nació Aníbal, el mayor estratega y genio militar al que Roma se enfrentaría en toda su historia. Gracias al liderazgo militar de Amílcar, Cartago se expandió hacia el África Occidental, pasando por los actuales Libia, Egipto, Marruecos y Argelia. Y poco a poco, la expansión llegó hasta el estrecho de Gibraltar, que conecta a África con Europa. Y las tribus de la actual España se vieron sometidas o completamente eliminadas por la creciente fuerza cartaginense. Esto llevó a que la nación y los aliados que cooperaban con ella se enriquecieran rápidamente y adquirieran conocimientos de diversas culturas como la griega, la romana y las ibéricas. Y con dichos conocimientos a temprana edad fue creciendo Aníbal, teniendo maestros particulares que le enseñaban matemáticas, cultura y literatura, pero sobre todo, le enseñaban el arte de la guerra, pues quería seguir los pasos de su padre y llegar a ser un amado y respetado líder militar y político. Por ello, aprendió de las tácticas de grandes estrategas y guerreros como Alejandro Magno. Cuando las batallas en Hispania, actualmente España, requirieron de la presencia de Amílcar, un pequeño Aníbal de 11 años le rogó a su padre que le permitiese acompañarlo. Este aceptó bajo una condición: siempre ser enemigo de Roma. De esta forma, Aníbal juró que usaría todos los medios posibles para acabar con dicho imperio, que había herido humillantemente el orgullo cartaginense. Así Aníbal aprendió desde muy joven el arte de la guerra, pero no de manera literaria, sino en el campo de batalla, viendo muy de cerca cómo la figura de su padre alcanzaba más y más victorias mediante ingeniosas estrategias. Pero la tragedia cayó entre los años 228 y 230. Amílcar murió en batalla. Sin su padre, Aníbal tuvo que aprender rápidamente lo que significaría dirigir un futuro ejército, pues el de su padre estaba ahora en manos del yerno de Amílcar, Asdrúbal el Bello, que tendría el mando hasta que Aníbal estuviese listo. Y esto fue en el año 221 a.C., cuando Asdrúbal es asesinado. A los 25 años, Aníbal ya había sido nombrado oficialmente como comandante en jefe del ejército de Cartago, y dicen que sus fieles soldados veían en sus ojos, en su rostro y en su forma de dirigir, la imagen de su difunto líder, Amílcar. La expansión de Cartago sorprendió nerviosamente a Roma, lo que llevó a dicho imperio a violar el Tratado de Lutacio, al nombrar un pueblo de la actual Valencia como un protectorado que no podría ser tocado por el ejército de Aníbal, para así detener diplomáticamente el avance de Cartago. Sin embargo, era un simple acto cobarde por parte de un Roma que se sentía amenazada, por lo que Aníbal decidió que el Tratado de Lutacio se rompería de una vez por todas, desencadenando la Segunda Guerra Púnica. Para cuando la guerra estalló y los romanos enviaron ayuda a su protectorado, este ya había sido dominado. Los cartaginenses llevaban la ventaja.
Desde entonces, la genialidad militar que Aníbal había desarrollado en su infancia y juventud salió a flote. Reforzó la capital y los territorios que conectaban Hispania con África, es decir, Marruecos, Gibraltar y Argelia, mientras que concentró su fuerza de ataque en el centro de España. Preveía que los romanos esperaban algún tipo de invasión naval, empleada para tomar precipitadamente la propia Roma, pero esto era inviable, por la inferioridad de guerra naval de los cartagineses. Así que usó una estrategia que era tan suicida y peligrosa que los mismos romanos no se lo esperarían. Recorrer a pie más de 2000 kilómetros a través de los Alpes y las gigantescas montañas de la actual Francia hasta llegar a Italia. Y es que Aníbal no quería atacar Roma, pues este era el centro del poder político, más no del poder militar, por lo que él planeaba conquistar de una vez por todas la península itálica. En el año 218, Aníbal partió con 80.000 hombres, con caballos y elefantes, y viajaron a través de riscos traicioneros, cumbres borrascosas y estrechos caminos por el cual apenas pocos hombres podían pasar al mismo tiempo. También se encontraron en el camino a muchas tribus pacíficas y diplomáticas, pero otras eran hostiles, por lo que hubo batallas en el trayecto. En el viaje, muchos caballos, hombres y elefantes murieron por los derrumbes y desprendimientos de rocas que caían desde las alturas, producto de las tormentas de nieve. El frío hizo morir de congelación a gran parte de su ejército. Otros cayeron hacia los barrancos y el eco permitía oír sus muertes en el fondo de los precipicios. Incluso durante aquel fatídico viaje, Aníbal padeció una infección en su ojo derecho, lo que le hizo perderlo y lo llevó a ganarse el apodo de Aníbal el Tuerto. Aún así, la marcha nunca se detuvo, pues con perseverancia y determinación superaron las dificultades de los traicioneros Alpes. A su destino llegaron apenas 20.000 hombres, 6.000 jinetes y muy contados elefantes de guerra. Pero esto no detuvo el éxito de Aníbal. En la batalla de Trebia, atrajo a los romanos con un ataque sorpresa que hizo a los cartagineses ser perseguidos por los legionarios. Pero cuando estos rodearon un lago helado, fueron emboscados y rodeados por tropas de Aníbal que se habían escondido en el agua y acorralaron y mataron a 32.000 romanos, mientras que solo 5.000 cartagineses perecieron. Posteriormente, se lucharon más de 20 batallas en las que Aníbal demostró su ingenio militar. A pesar de tener un ejército cada vez más pequeño en número y que solo se abastecía del saqueo de campamentos romanos y tribales, venció numerosas veces a los romanos que le superaban en número. Empleó tácticas de señuelos que permitían que la caballería rodeara y cortara el paso de suministros al ejército romano, asfixiando a las escuadras completamente acorraladas y sin lugar a donde huir. También arremetía con sus elefantes para asustar y desequilibrar al enemigo, mientras que la caballería dividía a los grupos desorganizados y la infantería se encargaba de aniquilarlos. Emboscadas, tácticas de guerrilla, guerra de desgaste y guerra defensiva fueron algunas de las estrategias que desde muy joven Aníbal aprendió y con las que humilló por completo a Roma y a su orgulloso y prepotente ejército. Una quinta parte del ejército romano había muerto y el imperio estaba a punto de rendirse. Pero el mayor enemigo de Aníbal, el general Escipión, humillado múltiples veces por Cartago, obligó al Senado romano a no capitular, amenazando a sus integrantes con matarlos si se rendían. Así que Escipión se dedicó a estudiar, evaluar y aprender de las tácticas de Aníbal, de los errores de su ejército en el pasado y de la mejor forma de enfrentar a su rival. Desgastado, el ejército de Aníbal tuvo que recuperarse durante 14 años, por lo que nunca entró en Roma ni alcanzó su objetivo de conquistar la península. Pero Escipión, ya con experiencia, llevó a cabo su última jugada. Atacaría directamente a Cartago y su capital. Esto obligó a Aníbal a volver en sus pasos hasta su hogar, donde se libró la gran batalla de Same, en Túnez. Las tropas de Aníbal superaban en número a las de Escipión, pero este demostró al genio cartaginense que al igual que este había hecho una vez, la mente ganaba a la fuerza.
Predijo los ataques de caballería por los flancos y se deshizo de la amenaza de los elefantes asustándolos con fuego. Redujo a los caballos y flanqueó a la infantería en una batalla que dejó a más de 20.000 cartaginenses muertos. Tras esto, se firmó un nuevo tratado de paz y Cartago no fue invadida, pero sí humillada al ceder incontables territorios que con tanto esfuerzo Aníbal y su padre habían conquistado. Entonces Aníbal se volvió un político en el nuevo modelo democrático de Cartago. Se oponía a que los más influyentes de la nación empujaran a Cartago a una guerra civil y trató de unificar la opinión del pueblo. Al ser elegido mandatario, los poderosos oligarcas le acusaban de traidor, pues cuando pudo tomar Roma, no lo había hecho. Sin embargo, estos aristócratas no eran estrategas de guerra, sino meros populistas que poco o nada habían hecho por el bien del pueblo. Estos estaban a favor de vivir de las subidas de impuestos, tanto a los ciudadanos como a los pocos poblados que Cartago aún mantenía. Esto llevó a Aníbal a usar una inteligente maniobra política. Declaró mediante un mandato que el dinero que Cartago debía entregarle a Roma como indemnización de la guerra procediera de la oligarquía y su fortuna, y no de las arcas de la nación, las cuales se financiaban con los impuestos de los ciudadanos. Además luchó contra la corrupción de los poderosos, lo cual le hizo ganar un gran apoyo por parte del pueblo. Ante esto, la oligarquía decidió que se desharían de él, y alertaron a los romanos sobre que Aníbal representaba una futura amenaza rebelde por sus relaciones con otros poderosos imperios. A los romanos no les importaba si esto era cierto o falso, pues solo querían desaparecer a Aníbal, por lo que decidieron actuar en su contra. Pero antes de que lo arrestaran, Aníbal se exilió en Asia. Ejerció como asesor militar y político hasta su muerte por suicidio, ya que iban a entregarlo a Roma, pues fue nuevamente traicionado. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.